Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos un viernes más a Celíacos en Directo. Hoy es viernes 5 de junio ya de 2020 y estamos en la sede de la Asociación Celicalia haciendo este programa número 91 de Celíacos en Directo. Nos encontramos en Boadilla del Monte, en Madrid, en España, con todos vosotros. Y ya sabéis, este programa es un punto de encuentro para saber más sobre la enfermedad celíaca y restauración gluten free y dieta sin gluten. Así que bueno, llevamos ya 4 años con vosotros hablando de estos temas y bueno, esperamos estar con vosotros muchos más. Hoy, bueno, pues han acordado y el lunes empieza ya el día 5 en la fase 2 en la Comunidad de Madrid y la fase 3 ya prácticamente en toda España. Así que bueno, esto no significa que tengamos que irnos ya por todos los sitios y no cumplir con las medidas de seguridad. Hay que cumplir con las medidas de seguridad, con el distanciamiento social, es decir, cuando vamos al supermercado, cuando vamos con las familiares, es decir, cuando vamos a cualquier sitio. Así que bueno, ya en fase 2, el lunes en la Comunidad de Madrid. Hoy, desde luego, tenemos una entrevista, pues yo creo que muy jugosa y muy importante. Tenemos al doctor Carlos María Isasi Zaragoza, que es especialista en reumatología del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en Madrid, y vamos a estar con él rápidamente. Y os recuerdo que le podéis preguntar, es decir, le podéis hacer preguntas en directo, pues de aquello que tengáis duda o que os pase a vosotros, es decir, que le tenéis aquí hoy por la tarde y le podéis hacer las preguntas, como digo, que queráis. Bueno, pues vamos a estar ya con él. Vamos a ver, estamos ya por aquí, efectivamente. Hola, buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. La verdad que bueno, siempre es un placer contar con tu compañía y sobre todo con tu sabiduría, ¿no? Porque nos gusta mucho hablar contigo. Gracias. Bueno, ¿cómo has pasado? ¿Has estado en el hospital trabajando y has estado en primera línea ahora con el tema del coronavirus o no? Sí, antes de empezar a comentarte, solo quería comentar un detalle. Si me veis las pupilas dilatadas, es que esta mañana me han echado gotas, no es que esté drogado. Vale. Vale. Aclarado. Entonces, yo no he estado en directo viendo pacientes del coronavirus. He estado estudiando mucho porque el coronavirus mata como una enfermedad reumática. Lo que mata no es directamente el virus, sino las consecuencias de lo que se llama la tormenta inmunológica y la trombosis. Y como el virus mata como una enfermedad reumática, el tratamiento se parece mucho al de las enfermedades reumáticas. Y por eso he estado muy implicado, no viendo pacientes, pero sí estudiando mucho, intentando participar en la estrategia de qué hacer con estos pacientes y cómo tratarlos. O sea que algo sé, un poquitín, pero algo he estudiado del virus. Bueno, entonces nos dices que tiene mucha relación el COVID-19 con la reumatología. Sí, las enfermedades reumáticas producen mucha inflamación. En general, en el caso de las enfermedades reumáticas, es inflamación por proceso autoinmune, y las enfermedades reumáticas también producen mucha trombosis. Y el coronavirus produce inflamación, mucha, pero mucha, no por un mecanismo autoinmune, pero sí produce mucha inflamación y desde luego produce mucha trombosis. Entonces, al final, los mecanismos finales por los que el virus mata en buena medida se parecen mucho a las enfermedades que llamamos sistémicas, a las enfermedades reumatológicas. Bueno, entonces, ¿cómo has visto tú
esta pandemia desde el punto de vista profesional. Es decir, ¿piensas que, por ejemplo, no sé qué opinarás sobre la gestión de esta crisis por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas? ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Vamos a ver, intentando no hacer una... Pero es que es inevitable. O sea, si me preguntas sobre la gestión del Gobierno y de las comunidades autónomas, es inevitable hablar de política. Claro. Yo creo que el Gobierno lo ha hecho muy, muy mal. Creo que el Gobierno y Fernando Simón, en lugar de tomar las decisiones que había que tomar, y había datos para tomarlas, han tenido una estrategia, podemos decir, cómoda, conveniente, de no alarmar, tranquilizar, quitar leña al fuego, que ha sido un claro error. Estaba bastante claro que íbamos por detrás de Italia. Italia iba una semana, 10 días por delante de nosotros. Eso se sabía. Y se sabía que había una pandemia y se sabía que se transmitía. Entonces, mi opinión personal es que el Gobierno y Fernando Simón lo han hecho muy, muy mal y que tenían la información. Luego, cómo cada uno interpreta la información y toma decisiones, pues depende. Entonces, yo creo que la forma en que han interpretado la información y tomado las decisiones, bueno, es evidente que ha sido equivocada, no sé si tenemos 50.000 muertos. Yo creo que lo han hecho mal. ¿Y cómo se podía haber hecho mejor? Es decir, ¿el tiempo ha sido un factor importante? El tiempo y la agudeza de la situación, claro que ha sido un factor importante. Pero estaba la información de cómo se había hecho en Corea. Estaba la información de cómo se había hecho en China. Estaba la información de lo que estaba pasando en Italia. Toda esa información estaba. Entonces, yo creo que o han interpretado mal la información, o no la han querido ver, o han optado por la estrategia de no meter miedo cómoda, conveniente para ellos, pero no han tenido el coraje para tomar decisiones que debería tener un dirigente político. No lo han tenido. Porque no me creo que sean tan tontos. No me lo puedo creer. No han tenido el coraje para tomar decisiones. Sí, yo creo, o muchos creemos, ¿no? Que, bueno, yo sé que siempre lo digo, a todo lo pasado es fácil, ¿no? Criticar o dar otro tipo de respuestas, ¿no? Pero claro, es que han pasado muchos días, hoy creo que es el día 83 ya del estado de alarma, que por cierto el día 21 de junio es cuando parece ser que termina, y han sido muchos días para que, bueno, pues un gobierno que tiene muchos medios y tiene muchas fuentes de información y bueno, y tiene muchos asesores y muchos expertos, pues a lo mejor tendría que haber tomado cartas en el asunto de otra manera y haber sido pues mucho más eficaz. Hemos visto que día tras día pues se sucedían una serie pues de errores y bueno, pues no se ponían grandes remedios al tema. Ahora, por ejemplo, hay una guerra de cifras que incluso la Organización Mundial de la Salud o periódicos como el Financial Times pues no tienen muy claras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo desde el punto de vista que sí se podía haber hecho mejor, pero que también hay que tomar desde hoy mismo otra serie de respuestas, porque, bueno, sigue habiendo afectados y el virus campa a sus anchas. ¿Tú crees que el verano será un motivo donde habrá pues bueno, una relajación a la hora de tomar esas medidas de precaución por parte de los ciudadanos? No lo sé. Yo no soy epidemiólogo, yo soy clínico, yo sé más
de intentar tratar a los pacientes que el control de la pandemia a nivel poblacional. Mi opinión a nivel poblacional es que el virus está y estará, que las medidas se deben dirigir a, pretender que la sociedad sea un quirófano estéril es imposible y es transformar la sociedad en un trastorno obsesivo compulsivo. Yo creo que la estrategia debe ser evitar la transmisión comunitaria del virus, y eso se hace usando todo el mundo mascarillas. Yo creo que aquí ha habido una confusión muy importante. Las mascarillas, si todo el mundo las usa, sirven para disminuir la transmisión comunitaria y para proteger a la sociedad. Las mascarillas no son las mascarillas normales, que es las que deberían haber sido obligatorias desde el principio, son un elemento de protección de la sociedad. No son un elemento de protección individual. Creo que eso estaba claro hace mucho tiempo. Si tú tienes el virus y yo me pongo mascarilla y tú no, mi protección es del 10%. Si tú te pones la mascarilla y yo no, mi protección es del 80%. Más o menos. Y si nos ponemos la mascarilla los dos, mi protección es del 90 y tantos %. Entonces, la mascarilla está hecha para proteger, la intención de la mascarilla es cortar la transmisión en la comunidad y debería haber sido obligatoria desde el principio. Y el gobierno debería haber dicho, señores, hay que lavarse las manos y todo el mundo con mascarilla. Pero creo que como el gobierno tiene una mezquindad enorme y no puede decir, la mascarilla es obligatoria, pero no tengo mascarillas para la población, así que mientras las consigo, háganse unas caseras, porque no ha tenido los huevos de decir eso. Y la población tiene a su vez su nivel de infantilismo y mezquindad. Ay, pues si es obligatoria, me la tienen que dar. Entonces, un gobierno maduro habría dicho, mascarilla obligatoria para prevenir la transmisión comunitaria. Y una población madura dirá, mientras el gobierno se las apaña para conseguirlas, uso lo que sea para evitar la transmisión. Eso hubiese sido lo razonable. Y además, usar las mascarillas que realmente sirven para la protección individual, las FFP3, todo ese rollo, las que sirven para protección individual, esas, pues para los sanitarios, para la gente que está en contacto con los pacientes y para la gente de más riesgo de morir, los mayores, los de riesgo cardiovascular, etc. Pero, aunque me repita, la mascarilla normal, la mascarilla quirúrgica, se han inventado el término mascarilla sanitaria que yo no había oído en mi vida. La mascarilla quirúrgica sirve para proteger a la sociedad. Y las FFP no sé cuánto de protección individual, creo yo, para los sanitarios y para los de mayor riesgo, que son sobre todo los mayores y los sanitarios, ¿no? Así que eso es lo que creo el gobierno. Bueno. Y de la Comunidad de Madrid tampoco se salva. No, desde luego que no. Yo creo que han muerto muchos ancianos en residencias y muchos ancianos en su casa. Creo que la estrategia de quédese en su casa y no vaya al hospital hasta que esté malo es una equivocación. Creo que a los pacientes hay que tratarlos pronto, particularmente a la gente mayor, particularmente a los de riesgo de morirse. Y lo de quédese en su casa y le llamo todos los días por teléfono hasta que un día está hecho polvo o muerto y entonces ya le mando al hospital, yo creo que eso es un error.
Hay una cosa que es cuanto menos curiosa, y es, bueno, ¿por qué hay personas que son asintomáticas y otras, sin embargo, fallecen? Es decir, ¿cómo puede haber cómo es este virus que ataca a unos tanto y a otros prácticamente, pues bueno, pues no tienen ni síntomas? ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. Sabemos que eso pasa con otros virus parecidos al coronavirus que ha habido antes, pero que no han llegado a Occidente, que son el virus del Medio Oriente y el SARS-CoV-1, que se llama. Esos, lo que pasa es que tenían más mortalidad que este y se expandieron menos. Pero eso pasa con otros virus. ¿Por qué? Ni idea. Probablemente por la predisposición genética, por cómo es el sistema inmune de cada uno, o porque quizás hay parte de la población que en algún momento de su vida ha estado expuesta a un virus parecido y lo ha sabido reconocer y su sistema inmune lo ha sabido mejorar. Pero pues yo no lo sé, me imagino que tiene que ser algo de eso. Ayer salía el dato que parece ser que, bueno, pues el 5,2% de la población española pues tendría inmunidad ante el COVID-19. Pero bueno, esta es una proporción muy pequeña. Se han hecho muchas pruebas de PCR y también de anticuerpos. ¿Qué me tienes que decir sobre las pruebas PCR y anticuerpos? En general, que tienen, creo, poca sensibilidad. Poca sensibilidad quiere decir que tienen mucho falso negativo. O sea, que no detecta a todos los infectados. Con lo que probablemente la población que ha pasado la infección creo yo que es mayor. Porque, pues eso, tienen mucho falso negativo. Entiendo yo. Creo que yo por ejemplo todavía no conozco un test del que digamos tiene una fiabilidad, sensibilidad, precisión, valor predictivo, pues términos técnicos, que sea realmente fiable. A ver, cuando tú haces un estudio de estos a mucha gente, pues tienes una idea de cómo está el virus en la población. Pero eso no es lo mismo que cada dato sea fiable para cada paciente. De nuevo, los test masivos, en mi opinión, tienen utilidad poblacional para saber por dónde está la población, pero tienen una utilidad limitada para saber cómo está cada individuo. Por lo menos estos que se están usando, creo yo. Bueno, pues yo creo que vamos a dejar aquí la actualidad, todo lo que ha sido la introducción al COVID-19, porque bueno, es obligado siempre hablar de COVID-19. Realmente está en la sopa, está todos los días, está en los medios de comunicación, hablamos de ello constantemente y bueno, pues me ha parecido oportuno hablar con el doctor Isasi de este tema. Vamos a hablar de enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten no celíaca, que bueno, pues son los temas importantes que además nosotros este programa es de los temas que estamos especializados y que nos gusta hablar. Por lo tanto, os invito pues tenéis aquí al doctor Isasi, es decir, que todas las personas que nos estáis viendo, pues le podéis hacer preguntas en directo, que yo creo que muy gustosamente os va a responder. Bueno, pues tu caso, el que conozco, es que hace unos años, tú eres reumatólogo, eres especialista en reumatología del Hospital Portahierro de Majadahonda y bueno, pues un día descubriste, estabas estudiando la fibromialgia, ¿no? Y descubriste que había personas que tienen esta dolencia y intentaste ver la relación que existía entre fibromialgia, enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten y dieta sin gluten también. ¿Cuál es por llamarlo de alguna manera, qué tiene que ver la dieta sin gluten con las personas que sufren de fibromialgia? ¿Qué es lo que realmente a ti te encendió la bombilla? ¿En qué?
Bueno, realmente no es ningún descubrimiento, porque esto se conoce desde hace muchos años. En mi caso, el proceso fue a base de ver pacientes con fibromialgia, dejar de creer que todo era funcional psicosomático solo y pensar que había algo orgánico. Y cuando tú pones en una lista de síntomas de la fibromialgia, dolor, cansancio, fatiga mental, problemas neurológicos, depresión, y pones en otra lista síntomas de la enfermedad celíaca, dolor, cansancio, cuadros neurológicos, depresión, dices, pero si es que los síntomas son muy superponibles. Entonces era razonable buscar la enfermedad celíaca, esto lo he contado tantas veces ya, era razonable buscar la enfermedad celíaca en los pacientes con síndrome fibromiálgico, porque por otra parte, diagnosticar fibromialgia no es diagnosticar nada. De la misma forma que diagnosticar cefalea no es diagnosticar nada, solo es describir que al paciente le duele la cabeza. Diagnosticar fibromialgia solo es describir dolor y cansancio de causa no sé por qué. Pero no es un diagnóstico, es una descripción. Entonces, tenía sentido esa forma de entender la fibromialgia. La primera parte no funcionó porque fue cuando empezamos a hacer análisis de anticuerpos de enfermedad celíaca a los pacientes con fibromialgia y la inmensa mayoría salía negativo. Pero ya entonces, estamos hablando del año 97, sí. Ya entonces había publicaciones de enfermos celíacos con anticuerpos negativos. Había falsos negativos en los test. Los anticuerpos de enfermedad celíaca en el adulto tienen mucho falso negativo. O sea que el paciente es sensible al gluten, pero los anticuerpos son negativos. Que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Y hablé con Manuela Márquez, la directora de la Asociación de Celíacos de Madrid, y me dijo, vale, pues vamos a intentarlo. Entonces empezamos a ponerles dietas sin gluten y vimos que empezaban a mejorar. Entonces fue una asociación clínica y un intento de tratamiento basado en algo que clínicamente tenía coherencia. Y empezó a funcionar. Luego todo eso, si esto es la enfermedad celíaca, esto es la sensibilidad al gluten y esto es lo que ahora se llama el intestino permeable. Digamos que la enfermedad celíaca definida como el paciente que da análisis y pruebas de celíaca positivos es solo una parte de algo que es mucho más grande, que es la sensibilidad al gluten. La sensibilidad al gluten comprende la enfermedad celíaca, pero es mucho más que la enfermedad celíaca. Y sin que haya una clara frontera entre una cosa y otra, creo yo. Y la sensibilidad al gluten es parte de algo más grande todavía, que es lo que ahora se viene llamando el intestino permeable, donde ya entra el gluten, las proteínas de la leche, la flora intestinal, el estrés crónico, otro montón de cosas. Sí, porque el hecho de la sensibilidad al gluten, ha habido doctores que incluso lo han negado. Yo me acuerdo de algunos años atrás, ir a algún congreso, incluso se debatía si existían realmente los sensibles al gluten. Otros decían que eran celíacos mal diagnosticados. Y incluso la sensibilidad al gluten eran como aquellos que no se sabía qué eran y era como un cajón desastre donde todos entraban.
¿Y qué piensas sobre ello? ¿Piensas que hay más celíacos o más sensibles al gluten? A ver, por orden. Sí, son A muchas ver, yo preguntas creo a que la es que vez. hacerle caso a los médicos es difícil. Sí. Los médicos les gusta mucho atenerse, y está bien, es bueno, pero tiene sus problemas, atenerse a los protocolos, a los guiones y a los libros. Cada avance nuevo en el conocimiento que rompe lo que se llama el paradigma anterior, que rompe el modelo previo, pues es muy difícil que a los médicos les entre en la cabeza. Durante muchos años se pensó que la úlcera del estómago se hablaba de la personalidad ulcerosa, de tal. Y creo que pasaron 10 años desde que empezaron las publicaciones del Helicobacter como causante de úlcera hasta que la comunidad gastroenterológica lo aceptó. Pasaron cerca de 10 años. O sea que tampoco aceptaban el Helicobacter. Y ahora tratan el Helicobacter a porrillo, probablemente de más. Pues yo creo que con el tema de la sensibilidad al gluten es una historia un poco parecida. Desde que se describe hasta que la comunidad médica lo acepte, pasa tiempo. Y cuando se empieza a aceptar, se sobrediagnostica. Con el Helicobacter hay una cosa buena, que es que hay pruebas que sirven para detectarlo y para diagnosticarlo. Con la sensibilidad al gluten no. Y eso dificulta mucho la cuestión. Entonces, diagnosticar o considerar a un paciente como sensible al gluten es muy resbaladizo. Es muy útil porque hay muchos pacientes que les cambia la vida, pero es muy resbaladizo, con mucha facilidad del sobrediagnóstico. Yo suelo utilizar una palabra, yo les llamo los creyentes. Hay creyentes del sobrecrecimiento bacteriano, hay creyentes de la cándida, hay creyentes de la fructosa, hay creyentes de la sensibilidad al gluten, hay creyentes de la enfermedad de Lyme y hay creyentes de la cándida. Entonces, depende a quién vayas, te va a tratar según su creencia o su modelo de negocio o de lo que vive. Es muy resbaladizo. Entonces, este mundo tiene dos caras difíciles de compaginar y en las que hay que intentar mantener un equilibrio ecuánime, que es darle credibilidad porque es incuestionable, que es una realidad que ayuda a mucha gente, pero no pasarse de rosca y no regar fuera de la maceta, diagnosticando de sensibilidad al gluten a quien hacer dieta sin gluten solo vale para neurotizarle más. Entonces es un terreno muy difícil en el que no hay una prueba que te diga, a ver, a los médicos les gusta, el paciente tiene un problema, le hago una prueba, la prueba da sí o no, entonces la prueba me dice lo que tengo que hacer. Pero eso, la sensibilidad al gluten no existe todavía. Entonces es un terreno pues difícil. Bueno, yo te puedo contar mi experiencia personal, que a mí me han diagnosticado, además en tu hospital, porque pertenezco a tu mismo hospital, ya que vivo en Boadilla, me han diagnosticado como sensible al gluten. O sea, serología negativa, biopsia negativa, genética positiva, soy DQ2, HAPTQ2, y bueno, pues la doctora me dice, bueno, pues le expliqué mis antecedentes, lo que me pasaba, mi historial, y al final me dijo, bueno, pues serás sensible al gluten, toma menos gluten, que a mí me dejó un poco loco, claro, tomar menos gluten, o tomo o no tomo, pero ¿tú qué opinas?
A ver, para opinar mejor te tendría que hacer una pregunta personal, que no sé si te la puedo hacer. Yo, ¿Tienes venga, algún familiar dispara. celíaco? ¿Perdón? ¿Tienes algún familiar celíaco? Sí, mi hija es celíaca. Claro, vamos a ver. Un paciente que tiene un familiar celíaco, que tiene la susceptibilidad genética, hay un estudio que está publicado hace años, pero esto está publicado, no es opinable. Lo publicaron los del Hospital Mutua de Terrassa, el grupo de Fernández Bañares y Esteve. Es un estudio, es un clásico. Cogieron celíacos con pruebas de celíaca positivas, y buscaron la enfermedad celíaca en los familiares por anticuerpos, y encontraron un 6%. En cambio, buscaron la enfermedad celíaca a pesar de anticuerpos negativos en pacientes con genética positiva y con un poquito de inflamación en la biopsia duodenal, el famoso +1, que no llega a ser atrofia, y encontraron un 22%. Entonces, esos celíacos, que no se les puede llamar celíacos porque ni tienen anticuerpos ni tienen atrofia, entonces bajo ningún concepto se les puede llamar celíacos. Si definimos la enfermedad celíaca como anticuerpos y atrofia, se comportaban como celíacos. Entonces ahí se empezaron a romper las fronteras. Y a esos les empezaron a llamar celíacos +1 o enteropatía por sensibilidad al gluten sin criterios de enfermedad celíaca. Entonces tú puedes ser perfectamente un ejemplo de eso. Si tú tienes una serie de síntomas en los que no vamos a entrar ahora, Los tengo. concordantes con sensibilidad al gluten, que suelen ser cansancio, barriga hinchada, etcétera, etcétera, etcétera. Mejoras con dietas sin gluten, y si tomas gluten empeoras, pues tienes un cuadro de sensibilidad al gluten, digan lo que digan las pruebas. Y luego, sobre la necesidad de hacer dieta estricta o no, esto también lo he dicho muchas veces, mi opinión o mi experiencia es que en general los sensibles al gluten, vamos a llamarles sensibles al gluten no celíacos, que es sensibles al gluten con pruebas de enfermedad celíaca negativas, en general son tan sensibles al gluten como los celíacos, y en general tienen que hacer una dieta tan restrictiva como los celíacos, si no más. Algunos tienen la suerte de tolerar pequeñas cantidades de gluten, pero en mi experiencia el proceso suele ser que aunque les digas vamos a ver si tienes suerte y no hago una dieta súper estricta si los síntomas son leves, suele ser que el paciente cuanto más gluten quita, menos gluten tolera, y en cuanto toma un poquito de gluten empeora. A lo mejor no inmediatamente, pero sí en 2 o 3 semanas, un mes. Entonces, el cuerpo les acaba pidiendo una dieta por lo menos tan estricta como un celíaco. Algunos, en mi experiencia, tienen la suerte de seguir tomando un poquito de gluten y estar bien, bendito sea Dios. Pero no es lo habitual, en mi experiencia. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, vamos a dar un pase de preguntas, que ya hay muchas preguntas. Por ejemplo, Elena Barner, que la conoces y te saluda. Un abrazo, Elena. Y te pregunta, te da las gracias y te dice que las personas con enfermedad autoinmune como es la celiaquía, si tienen más riesgo de fallecer si se contagian de COVID-19. Si por el hecho de ser celíaco tienes más papeletas de padecer COVID-19 e incluso de fallecer. Vale. ¿Qué opinas? Primero, le mando un abrazo a Elena, porque me ha enseñado muchísimo. Elena me ha enseñado un montón y con Elena he aprendido mucho.
y de paso que a Elena, pues a otros pacientes como ella, con los que hemos hecho un recorrido largo durante muchos años. Así que muchas gracias, Elena. Que yo haya visto publicado sobre celíaca y COVID-19, que yo haya visto, no he visto nada publicado. Se me puede haber escapado, pero no he visto nada publicado. Hasta lo que sé del COVID, no veo ningún motivo para pensar que un paciente celíaco sensible al gluten tiene más riesgo de tener problemas con el COVID que cualquiera. Y en lo que se refiere a experiencia, ninguno de mis pacientes, que tengo muchísimos, con sensibilidad al gluten, me ha llamado porque el COVID le esté destrozando. O sea, no creo que eso deba ser una preocupación. Vale, mira, también te saluda, que también es paciente tuyo, Juan Miguel Tena, que te saluda y es paciente tuyo. Te saluda también Marle Piedraíta, desde Colombia, y te pregunta Juan Miguel Tena, ¿sabría el doctor qué porcentaje dentro del intestino permeable tendría síntomas neurológicos y vegetativos? Pues el porcentaje no lo sé, pero yo creo que muchos. Yo creo que muchos tienen síntomas neurológicos y vegetativos, pero creo que esos síntomas son en general ignorados / despreciados. Por un motivo, que tiene que ver con lo que hablaba antes de los médicos. El médico está entrenado para detectar una enfermedad y tratarla. Y el médico tiene un muy fuerte sesgo de apreciación. O sea, solo pregunta lo que le interesa o le importa para su negociado. Y por lo tanto solo obtiene la información con la que sabe qué hacer. Y en general, todo lo que tiene que ver con lo que dice Juan Miguel Tena, los médicos ni lo preguntan, y si el paciente lo cuenta, ni lo escuchan, porque no saben qué hacer con eso. Mi opinión y mi experiencia es que, claro, que es muy frecuente lo que se llama el neurogluten, y que probablemente los rasgos de lo que se llama el POTS, la inestabilidad vegetativa, etcétera, es probablemente bastante más frecuente de lo que se dice, porque no se ve, no se pregunta. Pero es una opinión. También claramente yo tengo un sesgo. ¿Qué pacientes veo yo? Los que están fatal, a pesar de que ya les han visto otros. Entonces, los pacientes con celíaca o sensibilidad al gluten que yo veo no son una representación del conjunto de los celíacos y sensibles al gluten. Son una muestra de los que están mal. Muy bien. Yo también tengo. Mira, por ejemplo, Blanca de Blas te pregunta, te saluda y dice: cuando no hay anticuerpos, pero sí un riesgo genético positivo alto, y dice que su digestivo no quiere hacer una biopsia porque es menor la persona, no hay una historia familiar de celiaquía conocida, si usted sería partidario de retirar el gluten de la dieta. Pues eso también me lo han preguntado muchas veces, y yo creo que hay que tomar decisiones muy individualizadas y dependiendo de hasta qué punto la clínica del niño es severa, la edad del niño, y si el niño está sufriendo mucho, tiene, por ejemplo, retraso de crecimiento, tiene cuadro compatible con diarrea, malabsorción, pues yo creo, no soy pediatra,
Pero yo creo que aunque los anticuerpos son negativos, si tiene HLA habría que biopsiarle. Yo entiendo la dificultad que tiene un pediatra para diagnosticar a un niño de sensible al gluten y poner una dieta que puede ser de por vida. Yo vengo del campo de los adultos. Con un adulto no puedes hablar con el adulto y tomas con el adulto una decisión que en el fondo toma el paciente. En un niño tú tomas la decisión por el niño. Entonces, yo entiendo que a los pediatras les cueste mucho tomar decisiones de esa magnitud. Pero en el otro lado de la moneda, siempre cuento que tiene delito que el primer niño en España que se publicó como enteropatía por sensibilidad al gluten con HLA positivo, anticuerpos negativos y biopsia sin atrofia, era un niño con trastorno de espectro autista, rasgos de trastorno de espectro autista, que con la dieta mejoró, se le quitó. Y esto está publicado en Anales de Pediatría, pero era el hijo de una paciente mía. Ese es un ejemplo, y hay muchos otros, de algo que a los pediatras les costaba mucho entender, que en los niños los anticuerpos de la celíaca también fallan. Eso ya está aceptado en las publicaciones de los pediatras, eso ya está aceptado. Pero, de nuevo, hasta que la generalidad lo acepte, pues va a pasar tiempo. Y luego, en cada paciente la decisión es difícil, claro que es difícil. Muy bien. Mira, por ejemplo, Laura Hernández Rodríguez te saluda desde Alemania. No quiere decir que todos los trastornos de espectro autista tengan de baja sensibilidad al gluten. Quiere decir que el gluten puede producir problemas neurológicos, incluyendo cosas que están en el trastorno de espectro autista. No se me vaya a entender mal. Sí, porque bueno, incluso hablamos con la... Yo me acuerdo invitamos al programa una vez a la Asociación de Autismo Madrid y nos decían que bueno, que no encontraban una relación entre autismo, enfermedad celíaca y por lo tanto pues no aconsejaban la dieta sin gluten para los niños. Eso nos dijeron, que no había estudios suficientes que apostaran por esa teoría. Claro, pero si hablan... A ver, vamos al principio del programa. No hay estudios suficientes que digan cómo tratar el COVID. Claro. Oficialmente, el tratamiento del COVID es: no hay estudios demostrados, ponle oxígeno, ventilación mecánica, soporte y a ver si sale. Eso es lo más ortodoxo que se puede decir. Pero en todos los hospitales y en todos los sitios se les ha puesto y se les pone todos los tratamientos que al personal se le va ocurriendo o que se van comunicando en estudios que no demuestran, pero sí comunican. Y eso en el COVID se hace, y se hace porque se trata de que se mueren. Y es éticamente inmoral, y se hace. Y en mi hospital se hace. Vamos, en el mío y en todos. Pero en los pacientes que tienen autismo, esquizofrenia, fibromialgia, fatiga crónica, como no está demostrado, no se puede. Vamos a ver. Una cosa es que no esté demostrado y otra cosa es que no haya algo que puede ser real ahí. Por ejemplo, hay casos publicados, hay un caso muy emblemático, publicado en el New England Journal of Medicine, de un paciente con esquizofrenia que tenía debajo enfermedad celíaca. Y hay 2 o 3 casos publicados de eso.
Y hay un estudio que si en pacientes esquizofrénicos les haces análisis de sensibilidad al gluten, pues creo que es 10 veces por lo menos más frecuente que en la población general. Esto está publicado. ¿Esto quiere decir que todos los pacientes con esquizofrenia se pueden beneficiar de la sensibilidad al gluten? No. ¿Quiere decir que esté demostrado tratar con dieta sin gluten la esquizofrenia? No. Pero que hay datos y publicaciones de que hay pacientes con esquizofrenia que se benefician y que es algo a tener en cuenta, sí. Pues con el autismo igual. Es que no es lo mismo desde una posición oficial hacer una recomendación oficial en la que te mojas el culo, y para esa recomendación oficial hay que estar agarrado por lo que se llama la evidencia y la ciencia. Pero entonces es lo que pasa. No, la recomendación oficial es para el COVID no hay tratamiento. Ya, entonces se hubiesen muerto muchísimos más de los que se han muerto. Por ejemplo, no sé si todavía, pero hasta hace bien poco, la Organización Mundial de la Salud decía que a los pacientes con COVID no había que ponerles corticoides. Y todos sabemos que lo que les salva la vida son los corticoides puestos a tiempo en su justa medida. Diga lo que diga la Organización Mundial de la Salud. Pero la Organización Mundial de la Salud no se va a mojar diciendo algo que no está científicamente demostrado. Pues con todo este mundo pasa igual. Yo puedo decir lo que me da la gana. Y por supuesto, si yo estuviese en el gobierno, diría, señores, aunque no hay evidencia, tenemos que hacer lo que podamos. O es que todas las decisiones que han tomado se basan en estudios científicos. No hay ningún estudio científico demostrado o controlado de si esta estrategia o esta es mejor para el COVID. Nunca se ha hecho ni se hará un estudio comparando esta estrategia frente a esta otra, controlado, bien diseñado científicamente, para ver qué es mejor para prevenir que la sociedad quiebre y los muertos por el COVID. Ese estudio nunca va a existir. Sin embargo, hay que tomar decisiones. Hay que tomarlas con la información que hay. Pues en los pacientes individuales pasa igual. Claro. Así lo veo yo. Perdona si me estoy enrollando. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar porque se acumulan las preguntas. Vamos a ver, por ejemplo, la siguiente es de Laura Hernández Rodríguez, que como he dicho antes te saluda desde Alemania. Y dice, te pregunta, ¿recomendaría dejar de comer gluten a todos los que sufren enfermedad autoinmunes, por ejemplo, hipotiroidismo autoinmune de Hashimoto, y no solo a los celíacos o los sensibles al gluten? No. Solo recomendaría la dieta sin gluten en un paciente individual, valorándolo, viendo si tiene una sintomatología concordante con sensibilidad al gluten, en el que la probabilidad de que la dieta sin gluten le valga para algo es relevante. Pero a un paciente que tiene un hipotiroidismo autoinmune, por ejemplo, imagínate que tú tienes un hipotiroidismo autoinmune y que estás tomándote tu Eutirox y que tomándote tu Eutirox estás bien, yo te diría, sí, tienes muchas papeletas para ser sensible al gluten, pero si te metes en dieta sin gluten, puede ser un lío del que puedes no salir, puedes no apreciar el beneficio clínico puesto que estás bien, entonces estarías haciendo dieta sin gluten por una creencia, no porque realmente te vaya a beneficiar. Entonces yo creo que hay que hacer una valoración de cada paciente y ver si la pregunta es,
¿Recomendarías dieta sin gluten a todos los pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico? No. Tengo muy claro que la enfermedad autoinmune que más se asocia con la celíaca y con la sensibilidad al gluten es el hipotiroidismo autoinmune. Meridianamente claro para mí. Pero si un paciente está bien con su tirox, ¿para qué le voy a complicar la vida? Claro. Otra pregunta. María José Navarro te dice: buenas tardes, doctor, me gustaría que me informara qué se sabe sobre el síndrome de Sjögren y celiaquía, diagnosticada de enfermedad celíaca poco más de 2 años, ella. Dice: el reumatólogo me dice que está claro que tengo ese tipo de síndrome porque los anticuerpos son negativos. Fui por sequedad labial, boca y ojos y me dicen que puedo padecer el síndrome seco. ¿Existen realmente ese síndrome? No encuentro nada sobre él, gracias. A ver, si no ha encontrado nada sobre él es porque lo ha escrito mal en Google o en Internet. Ya. Es que a mí, no sé, aquí lo ha escrito también, pero a mí tampoco me suena. Porque publicaciones sobre el Sjögren o Sjögren hay muchísimas, pero muchísimas. La segunda enfermedad, o sea, la celíaca, se asocia fundamentalmente con 2 enfermedades autoinmunes, el hipotiroidismo y el Sjögren. Entonces, es una asociación frecuente. La asociación celíaca-Sjögren y la asociación sensibilidad al gluten Sjögren es muy frecuente. Otra cosa es que el paciente con Sjögren, con anticuerpos negativos, pero con biopsia positiva, eso ya es un terreno más resbaladizo, porque los anticuerpos son negativos. Pero yo creo que sí, que eso también se relaciona con la sensibilidad al gluten. Claro, es que hay muchísimo escrito de eso. Sobre Sjögren, libros. Y la relación entre Sjögren y la sensibilidad al gluten hay varios artículos. Vale. Eva Gracia nos dice que su tío está diagnosticado de fibromialgia desde hace unos 40 años. En la gastroscopia le sale gastritis y metaplasia. ¿Sería conveniente hacerse pruebas de enfermedad celíaca? Y si saliese que fuera celíaco e hiciese dieta sin gluten, ¿cree que podría dejar de tomar esa medicación para la fibromialgia? Pues es una posibilidad, claramente es una posibilidad. Medicación para la fibromialgia específica no hay. Como no hay un tratamiento específico para la fibromialgia, habitualmente a los pacientes con fibromialgia se les pone analgésicos, antidepresivos, antiepilépticos, incluso morfina, que generalmente les valen para bastante poco. Yo he visto pacientes con fibromialgia que, tratándolos como sensibilidad al gluten intestino permeable, han dejado la morfina, han dejado los antiepilépticos, han dejado los antidepresivos, muchos. Entonces, claro, que en un paciente con fibromialgia y con problemas digestivos tiene sentido buscar la celíaca, la sensibilidad al gluten, el intestino permeable y todo lo que es el mundo de la fibromialgia de causa intestinal, que es un poco más amplio que el gluten. Claro que sí. Mira, por ejemplo, Jen Ela sí, dice: ¿podría indicar la relación que existe entre la celiaquía y la endometría fibromialgia? Endometriosis. Endometriosis, eso, perdona. Se sabe que en la fibromialgia hay más endometriosis. Eso se sabe. Está descrito también la fibromialgia y la sensibilidad al gluten. Eso también está descrito. Yo no recuerdo en este momento nada que vincule directamente publicado
la celíaca y la sensibilidad al gluten con la endometriosis. No me sorprendería que lo hubiera, pero ahora mismo no lo recuerdo. Pero a mí me parece que las tres cosas están relacionadas. Y creo que las tres cosas tienen que ver con el estrés crónico. Muy Pero eso bien. es lo que creo. Creo Mira, que el estrés crónico favorece la endometriosis, favorece la fibromialgia y favorece la sensibilidad al gluten. mira, por ejemplo, Nuria Estriche Blancafort dice, ¿qué opina de dejar el gluten con tiroiditis de Hashimoto? Pues esa pregunta la acaban de hacer antes. Es la misma. Es la misma, Ya la he ¿verdad? respondido. Es la Vale, misma pregunta. Y la respuesta es vale. como decía el otro, optan de entrada no, pero luego sí. Pues esto no. De entrada todos no, algunos sí. Mira, Natalia Vega Ramírez dice, es que hay muchas, ¿eh? Hay un montón. Yo voy a esperar un poquito ya y si eso te dejo, ¿vale? Vale, Mira, vale, no, no tengo especial prisa. ¿no tienes especial prisa? Pues yo No tengo tampoco, prisa. entonces. Mira, te dice una pregunta. Soy una madre que tengo hipotiroidismo y mi hija es celíaca y mi hijo tiene esquizofrenia. ¿Puede estar todo relacionado? A la pregunta puede, la respuesta es sí. O sea que puede haber relación entre todo. A puede, por supuesto que puede haberla. A ver, si yo tengo un hijo celíaco y su hermano es esquizofrénico, yo a mi hijo esquizofrénico le buscaría la celíaca y la sensibilidad al gluten con mucho énfasis. Vale. Mira, María José Navarro dice, creo que no me ha entendido la pregunta. Dice, como o a lo mejor la he formulado yo mal, que puede ser perfectamente. Porque además estoy en la tablet, te voy a decir que estoy aquí en la tablet, hay unas letritas muy pequeñitas y ya mi vista me falla un poco, la verdad. Vamos a ver, dice ella, dice María José Navarro, como los anticuerpos de Sjögren, es que es la palabreja tiene narices. Es, Segren. ¿Cómo, perdona? Puedes decirlo castellanizado como Sjögren Es Sjögren. o puedes, no sé cómo se pronuncia originalmente, pero más o menos algo así como Segren. Vale, Pero pues puedes decir Sjögren y quedas bien. venga, pues ya está. Enfermedad Lo de voy a Sjögren. decir así. Lo voy a hacer así. Y dice que los anticuerpos de Sjögren son negativos y me hablan de síndrome seco. Es de este del que no encuentro documentación. El síndrome seco, hay mucha documentación, mucha. El síndrome seco tiene muchas causas. Uno de ellos, la enfermedad de Sjögren. Otra, medicamentos que producen sequedad. Y una de las causas más frecuentes del síndrome seco es la edad. Pero el síndrome seco es muy frecuente. Es Muy muy frecuente. frecuente. Bueno, mira, realmente estoy leyendo por encima todas las preguntas y muchas se parecen. Muchas se parecen. Por ejemplo, Lucy Cuevas nos dice, a mi hijo el examen para celiaquía le salió negativo, pero cada vez que come gluten le da dolor en las piernas y en los brazos. ¿Cree que esto es que le afecta el gluten? Creo que es muy razonable pensarlo. Habría que Efectivamente. ver cuántos años tiene, si tiene otros síntomas, si tiene anemia y valorar, depende de la edad del niño, pues hacer una biopsia, claro, ver, sería importante saber si tiene genética o no, etcétera. Pero claro que es lógico planteárselo. Muy bien. Vale, hay muchas preguntas muy parecidas. Entonces, yo creo que si revisáis después el vídeo del principio,
yo creo que están contestadas. Yo te quería hacer una pregunta, y es sobre las dietas sin. Sobre las dietas sin. Sin leche, sin huevo, sin fructosa, sin fructanos. Son dietas restrictivas. Y bueno, ¿qué opinas de estas dietas? A ver, lo que opino hoy es diferente de lo que opinaba hace unos años y también fruto de la experiencia. Lo que opino más o menos es esto. Hay muchos pacientes con muchos síntomas que no son comprendidos por la medicina oficial porque sus síntomas no salen en las pruebas. La causa de los síntomas no salen en las pruebas. Muchos de esos pacientes mejoran cuando se les trata el intestino. Eso está enmarcado dentro de un concepto más amplio que es el síndrome intestino-cerebro, donde están en interjuego, en interplay, el estrés crónico y el intestino permeable. Pero muchos mejoran tratando el intestino. ¿Cuál es el problema? Que hasta donde llegan mis conocimientos no hay ninguna ciencia suficientemente contrastada que permita saber qué dieta para qué persona. Entonces ahí es donde entra lo que antes llamaba el mundo de los creyentes. Si vas al médico A, ya sabes que te va a hacer las pruebas del SIBO y te va a diagnosticar de SIBO y te va a poner un antibiótico y te va a poner dieta FODMAP. Si vas al médico B, sabes que te va a hacer unas pruebas del microbioma intestinal y te va a dar probióticos. Si vas al médico C, ya sabes que te va a buscar la cándida en el intestino y te la va a encontrar y te va a dar dieta para la cándida. Y si vas al médico J, te va a buscar la giardia, te la va a encontrar y te va a dar antibióticos para la giardia. Y si vas a otro, te va a hacer pruebas de intolerancia alimentaria y te va a poner dieta según las pruebas de intolerancia alimentaria, por si no vas al de la histamina. Entonces, mi opinión es que todo este mundo es muy complicado, que todavía las pruebas que se hacen, y se hacen muchas, en mi opinión, no tienen suficiente fiabilidad individual, que sabemos que los pacientes mejoran con dieta, seguro, pero que acertar con la dieta para cada paciente es muy difícil y yo no creo que las pruebas nos digan la dieta que hay que hacer. ¿Cuál es el problema de esto? Que es, yo lo he hecho, y Elena lo sabe bien. Cuando entré en todo este mundo, pues dietas progresivamente más restrictivas. Quitas el gluten, quitas los cereales, porque los cereales tienen inhibidores de la tripsina amilasa y se sabe que hay celíacos que no toleran ningún cereal, ni el maíz. Luego quitas los lácteos, luego quitas el almidón, luego quitas el azúcar. Y al final hay pacientes que están bien, o les pones dieta paleo. Y hay pacientes que están bien, y hay pacientes que están en un infierno. Y yo creo que las dietas multirestrictivas tienen un problema, que es que empobrecen la flora intestinal. Y eso no se compensa dando probióticos. Entonces, si te pasas de frenada, puedes hacer más mal que bien. Entonces yo en general, hoy, con las dietas multirestrictivas, intento ser muy cauto. Muy cauto.
porque he visto pacientes que han entrado en dieta multirestrictiva, han mejorado y han podido volver a una dieta sin gluten y sin lácteos y seguir bien. He visto pacientes que han entrado en una dieta multirestrictiva y no han podido volver a comer normal. Y eso es un problema. Entonces yo en eso mi mensaje es de mucho cuidado. Mucho cuidado. Sí, muchas veces también obedecen a modas. Hay muchas veces que, bueno, pues hay modas, ¿no? Y la gente, pues, por ejemplo, la que acabas de comentar, la paleo, ¿no? Que es, bueno, pues cómo vivían los hombres del Paleolítico. No tomaban cereales, tomaban mucha carne, evidentemente, pues, bueno, pues una dieta también muy restrictiva. Y eso casi más obedece a una forma de moda que a cualquier otra lógica. A ver, la dieta paleo la puso, creo recordar de moda, Seignalet, que era un francés que ya murió, que yo creo que fue de los primeros que empezó con todo esto. Él empezó a observar pacientes con enfermedades autoinmunes que mejoraban con lo que él llamaba dieta paleo. Y claro, los hombres primitivos no existían los cereales y no existían los lácteos, que se han introducido, creo yo, aproximadamente hace 10.000 años, que no es nada en nuestra evolución. O sea, que nuestros genes no están acostumbrados a los lácteos y a los cereales, está claro, porque no hemos evolucionado comiendo eso. Que los lácteos y los cereales han salvado muchas vidas y alimentado a mucha gente, claro. Que los lácteos y los cereales hay un porcentaje de la población pequeño que les daña, seguro. De nuevo el tema es, ¿a quién le beneficia la dieta paleo? O sea, yo creo que la dieta paleo tiene su fundamento lógico, pero el problema es a quién ponerle dieta paleo, quién se va a beneficiar. Vamos, un ejemplo de la dieta paleo, siempre lo cuento igual, es el descubrimiento de la enfermedad celíaca, que era el gluten, que fue en la Guerra Mundial. No sé si era un belga o un holandés, no me acuerdo. Esto ya se dice siempre, pero no está de más repetirlo. Cuidaba a niños celíacos. Estaban con la barriga hinchada, desnutridos. Llega la Guerra Mundial, todo el mundo se muere de hambre, no tienen pan, y los niños celíacos mejoran. Pasa la guerra, vuelve a haber trigo, y los niños celíacos empeoran. Y este dijo, va a ser el trigo. Y entonces no había ni anticuerpos, ni HLA, ni nada. Fue pura observación. Tiene delito que tuvo que haber una guerra mundial para que se pudiese observar eso. O sea que yo creo que la dieta paleo tiene sentido, sí, que a su vez, como todo, probablemente se sobreusa y tiene su parte de moda, igual que la dieta sin gluten tiene su parte de moda. A mí cuando me preguntan, ¿el gluten es malo o bueno? Digo, no, el gluten es gluten. A mucha gente le salva la vida, le alimenta y le da felicidad, y a otros les hace mierda la vida. El gluten es ni malo ni bueno, es gluten. Claro. Sí, hay personas que efectivamente no pueden tomar gluten perfectamente, o sea, no tiene por qué ser dañino para el 100% de la población, claro que no. La mayor parte de la población puede tomar gluten perfectamente. Claro. La mayor parte. Además, este tipo de dietas, la verdad que te esclavizan un poco, porque claro, estar pendiente todo el día, sobre todo cuando vas a eventos, ¿no? O viajas. Lógicamente, si tomas gluten, si no tomas gluten porque eres celíaco, lo debes de hacer de por vida. Entonces,
Cuando Imagínate, viajas no puedes tomarlo tampoco, es un incordio. un ejemplo típico. Una mujer de 35 o 40 años que tiene una historia de maltrato infantil y una historia de estrés crónico brutal. Y que ese es el centro de su problema. Y que el intestino lo tiene mal, pero como consecuencia de la permeabilidad intestinal por el estrés crónico. Entonces va a un creyente del intestino permeable o de la cándida y le pone una dieta multirestrictiva. ¿Qué consigue? Más estrés, más culpa, no lo estoy haciendo bien, le empeora. Todos somos conscientes de que la prescripción de un medicamento tiene efectos secundarios y puede hacer bien, puede hacer mal, o tiene un equilibrio. Pero la gente no es muy consciente de que la prescripción de una dieta pasa igual. Puede ayudar mucho, pero puede hacer daño. Prescribir una dieta no es inocente. Como es dieta, es natural, lo hace la de la herboristería, la del gimnasio, cualquiera. Y puede dar problemas. Claro. Muy bien. Bueno, tenemos aquí más preguntas. Vamos a ver. Es que tenemos muchas. Tenemos otra vez un montón. Mira, te pregunta, por ejemplo, por poner un poquito nota de color, las dos últimas. Te voy a hacer dos últimas y cerramos, ¿vale? Por ejemplo, Christy Star dice, ¿hasta qué punto debo tomar omeprazol? Buena pregunta. Yo te digo lo que pienso del omeprazol en general. Viene a ser esto. El omeprazol no es un protector. Repito, el omeprazol no es un protector. Pues se nos vende así. Por eso lo digo así de claro. No es un protector. El estómago normal produce ácido. Y eso es parte del funcionamiento normal de un estómago, que es bueno para la digestión, es bueno para prevenir el sobrecrecimiento bacteriano, es bueno para mantener el equilibrio del intestino, porque, a ver, ¿a quién se le ocurre que es que el estómago esté mal diseñado? No. El omeprazol lo que hace es inhibir la producción ácida del estómago. Inhibir la producción ácida del estómago en determinadas circunstancias tiene efecto beneficioso. Cuando estás tratando una úlcera de estómago, cuando estás tratando el helicobacter, cuando estás dándole a un anciano antiinflamatorios que pueden producir una erosión, una úlcera en el estómago. O sea, en algunas circunstancias, el omeprazol tiene un beneficio-riesgo claramente favorable. Eso está claro. De ahí a pensar que porque el paciente esté tomando 3 medicamentos, además tiene que tomar omeprazol porque protege, es una solemne chorrada. Una cosa es que en un anciano que le das un antiinflamatorio, le añades omeprazol y disminuyes el riesgo de que tenga una complicación de la úlcera añadiendo omeprazol. Y otra cosa es que haya que usar el omeprazol como protector, que eso es una chorrada. Porque además, cuando das omeprazol como protector, así en plan indiscriminado, el omeprazol tiene efectos secundarios. Disminuye la absorción de algunos alimentos, favorece el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, omeprazol a quien le hace falta. Omeprazol
omeprazol como protector, no. Muy bien, pues queda aclarado. Bueno, te voy a hacer la última pregunta, que es, estoy intentando, sé que preguntáis varias veces, pero estoy intentando, bueno, pues que dar pues cabida a todos para que todos puedan preguntar al doctor. Si Me quieres, nos dice, por quedamos ejemplo, un Mari rato más. Carmen Lillo Cabrera, No dice, sé. hola, a los niños que le han detectado la enfermedad celíaca desde pequeños, ¿qué enfermedades pueden aparecer con el tiempo haciendo una dieta estricta sin gluten? Es decir, ¿puede afectarle, por ejemplo, al crecimiento? A ver, yo no soy experto en niños, pero hasta donde yo sé, un niño celíaco que está haciendo dieta sin gluten y está bien tratado como celíaco, en general, en general, no tiene por qué afectarle el crecimiento. Ahí hay que hacer una pequeña matización. La enfermedad celíaca se asocia con enfermedades endocrinas. Una de las enfermedades endocrinas es la disminución de producción de hormona de crecimiento. Entonces, hasta donde yo sé, un niño celíaco que a pesar de la dieta sin gluten no crece, tiene sentido estudiarle el tema de la hormona de crecimiento, porque se sabe que eso está asociado y de la misma forma que un diabético celíaco no se le quita la diabetes porque haga dieta sin gluten, o un hipotiroideo celíaco no se le quita el hipotiroidismo porque haga dieta sin gluten. Si hay déficit de hormona de crecimiento, no tiene por qué quitársele el déficit de hormona de crecimiento por hacer dieta sin gluten. O sea que un niño con retraso de crecimiento, de estatura, que a pesar de la dieta sin gluten no crece, tiene todo el sentido del mundo buscar si tiene un déficit de hormona de crecimiento asociado. Pero esto lo saben todos los médicos que se dedican a esto, o deberían saberlo. Bueno, yo creo que ahí la has dado, deberían de saberlo. Es mi opinión también. No soy médico, pero bueno, he hablado con unos cuantos. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ahora mismo son las 7:19, estamos en directo, totalmente directo, desde la sede de la Asociación Celicalia, pues entrevistando al doctor Carlos María Isasi, que es especialista en reumatología del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid. Y bueno, pues si te parece lo dejamos aquí. Si puedes... ¿Tú eres el director del programa? Sí, la verdad es que ha habido muchísimas preguntas. Mira, así como 72. No hemos dado respuesta a todas porque muchas son de las mismas personas que están haciendo preguntas. Pero bueno, si quieres, si te apetece, yo te invito a que entres dentro de Celíacos en Directo en la página de Facebook, ya que tienes también Facebook, puedes entrar y puedes ver el programa y a la vez, si te apetece, contestar también algunas que te parezcan interesantes, o a todas, como tú lo veas. A ver, yo si se trata de contestar alguna más ahora, porque además como tengo las pupilas dilatadas no Es puedo ver. verdad, es verdad que estás ahí con los ojos poco Si hay operativos. alguna que creas que merezca la pena, yo creo que mejor ahora, porque luego no voy a tener ni ojos ni tiempo para meterme a eso. Vale, bueno, pues yo creo que has preguntado prácticamente a todo, porque muchas es cierto que se repiten y la verdad que ahora mismo, bueno, pues se están dando las gracias todo el mundo, además desde diferentes puntos de España y también, por ejemplo, desde Argentina también. Viviana Molero te da las gracias, dice, maravillosa explicación, doctor, un saludo desde Argentina, excelente programa. Muchas gracias por la parte que me toca también. Y bueno, pues... una última pregunta ya en general y para todos. ¿Cómo ves el verano? Esto es como los que salen a cantar y hacen el bis. Que se despiden y luego hacen el bis. Pues igual. Únicamente una opinión tuya como médico. ¿Ves bien el verano? Es decir, ¿podremos disfrutar de un verano normal o no?
Yo creo que si la gente respeta utilizar las mascarillas como medida de protección social, y cuando no estés en familia o con tus cercanos, usas la mascarilla si vas al súper, usas la mascarilla si vas en transporte público, usas la mascarilla si vas por una calle llena de gente. O sea, si la gente sigue consciente de que el virus sigue estando y que hay que prevenir la transmisión y que las mascarillas sirven para prevenir la transmisión y el lavado de manos, yo creo que podemos tener un verano bastante razonable. Aprovecho para decir una cosa. Los guantes son una guarrería. Eso es. Los guantes son una guarrería. Si yo me pongo los guantes, me estoy protegiendo a mí. Pero toco y voy pasando el virus por donde voy tocando. Sí, lo vas transmitiendo. Lo vas transmitiendo. Los guantes son una guarrería. Las cajeras de los supermercados deberían hacer lo mismo que hacemos los médicos. Yo toco a un paciente y me lavo las manos. Me lavo las manos antes, toco a un paciente y me lavo las... Entonces, me lavo las manos antes y después de tocar al paciente. Yo no digo que se tengan, pero o se cambian los guantes o se lavan entre cliente y cliente. Pero esto de que el cajero tenga los guantes negros, que te va a tocar, o sea, ha tocado la compra, bueno, ahora por lo menos la mascarilla es obligatoria, pero antes un tipo podía tener un COVID, entrar en el supermercado tosiendo. Yo me acuerdo una vez, bueno, entrar en el supermercado tosiendo, tose encima del papel higiénico, por poner un ejemplo. La cajera con sus guantes, o el cajero, bueno, no vamos a entrar en el lenguaje que me pone nervioso. No. Toca la compra que lleva las gotitas del virus, ¿no? Y luego llegas tú con tu compra y con los mismos guantes toca. Y así no sé cuántos clientes seguidos. Yo eso no lo veo claro. Debería o se lavar las manos cada ratito, entonces no tiene que usar guantes. Porque ¿para qué te vas a lavar los guantes? Te lavas las manos, o si pues te pones los guantes y te lavas los guantes, vale, pero a cada ratito. Pero eso de salir a la calle con guantes y la gente que va por la calle con guantes, no lo entiendo. Ya. ¿Y qué es mejor, lavarse las manos con agua y jabón o utilizar estos geles hidroalcohólicos? Esa es una pregunta un poco técnica. Yo creo que mientras que te laves las manos, probablemente el gel es más rápido. El agua y jabón tarda un poquito más de tiempo en funcionar. Yo, como soy un profesional que estoy en contacto con pacientes, pues no sé cuántas veces al día me pongo el gel. Pues entre paciente y paciente, todo el tiempo. Pero cuando llego a casa no me pongo gel. O sea, yo en mi casa nunca me he puesto gel hidroalcohólico en mi casa. Ni me he puesto gel hidroalcohólico cuando vengo de la calle. Yo cuando vengo de la calle en mi casa me lavo las manos con agua y jabón. Vale, muy bien. Bueno, pues si quieres cerramos aquí la entrevista. Son ahora mismo las 19:26, las 7:26, prácticamente hora y media de entrevista y bueno, pues siempre es un placer charlar contigo. Yo creo que dejas los conceptos muy, muy claros y la verdad que yo creo que la entrevista ha estado muy bien. Ha habido mucha participación y yo creo que has dejado todo muy, muy clarito. No tienes pelos en la lengua, de eso desde luego. Cosa No. que es de agradecer.
No, me estoy intentando curar, ¿eh? Me estoy intentando No te curar cures de eso. de la vehemencia y de la implicación, pero no lo consigo. Muy bien. Oye, muchísimas gracias por la entrevista y que tengas un buen fin de semana. Gracias. Venga, lo mismo para todos. Y he dicho todos, ¿eh? Lo mismo para todos, que incluye todos y todas. En castellano, todos incluye todos y todas. Así que buen fin de semana para todos. Estupendo. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Si quieres, quédate ahí y ahora despido el programa y hablo un poquito contigo para despedirme contigo, ¿vale? Venga, Venga, estupendo. Hasta luego. hasta luego. Bueno, pues ya sabéis, hasta aquí ha llegado el programa número 91 ya de Celíacos en Directo. Como os digo, estamos aquí en la sede de la Asociación Celicalia en Boadilla del Monte, en Madrid, en España, pues realizando este tipo de programas que antes eran presenciales, pero ahora lo tenemos que hacer, pues bueno, pues vía Skype, y yo estoy aquí solo, con lo cual no tengo ni al realizador, ni al técnico de sonido, ni a nadie, con lo cual soy presentador y también técnico para que, bueno, veáis la realización del programa. Os espero el próximo viernes, el viernes 12, de junio de 2020, que bueno, tendremos una sorpresa para todos vosotros. Y nada, desearos que tengáis un buen fin de semana. Muchas gracias por estar ahí. Gracias.